Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo. Hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo son muy difíciles de entender y mucho más difíciles de vivir. Creo que tenemos que entender el contexto en el que tienen lugar. Jesús inicia su vida pública después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Allí el Espíritu viene sobre él como en una paloma y declara que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Y Jesús, cuando inicia su vida pública, dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud, cumplimiento. Hemos de entender, por tanto, que el Antiguo Testamento es la narración de una historia de amor entre Dios, nuestro Creador, y los hombres, identificados en el pueblo de Israel. El ser humano, Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron los bienes preternaturales, esos bienes que Dios les concedió cuando los creó, los perdieron debido al pecado de la soberbia. Ellos, tentados por el demonio, quieren ser aquellos que decidan qué está bien y qué está mal. Por soberbia se rebelan contra Dios y por lo tanto pierden los dones que habían recibido como criaturas amadas de Dios. El don de ver a Dios cara a cara, el don de disfrutar de su amistad, el don de no tener una mirada sucia. Ellos vivían en un estado de justicia original, donde su corazón solo sentía atracción hacia Dios y todo lo que se identifica con Dios, lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero el pecado del hombre introduce una herida en su corazón, llevando a cabo la desestructuración y ruptura, por tanto, de ese equilibrio en el que fue creado. Y a partir del pecado de nuestros primeros padres, los que nacimos, ya nacemos con esa inclinación al mal, que llamamos concupiscencia. No hace falta que haya que hacer ni una tesis doctoral, ni un experimento. Todos sabemos que nacemos ya siendo egoístas. No hay más que ver un niño. Un niño coge cualquier cosa y dice, es mío. Pero si sabes que no es tuyo, que estás en casa de la abuela o del abuelo, es mío. Son egoístas. Y hay que educarles porque son egoístas. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es parte de esa educación de Dios para con su pueblo, el pueblo de Israel, y por extensión para con los hombres. Y a lo largo de todo ese Antiguo Testamento, Dios va reeducando el corazón del hombre, haciéndole ver
que tiene que luchar por evitar el mal. Y uno dirá, pero no es suficiente. Claro que no es suficiente. La ley del talión, de la que nos hablaba al inicio el Evangelio, ojo por ojo, diente por diente, a nosotros nos parece una ley horrorosa, injusta, cruenta. Sí, y lo es. Pero la ley del talión fue un gran paso adelante moralmente, porque ¿qué vino a solucionar? Vino a solucionar, en parte, el mal que había en el corazón del hombre. Cuando a uno le habían robado una oveja, él no se contentaba con ir y coger la oveja que le habían robado al que se lo había robado, cogía todo el rebaño. Y si habían ejercido violencia sobre su familia, ejercía la violencia más cruel posible. Y entonces la ley del talión establece, no, tienes que ser equilibrado. Ojo por ojo y diente por diente. Te han quitado una oveja, coge una oveja. No le robes todo el rebaño al que te ha quitado una oveja. No puedes dejarte llevar por tu ira y por tu violencia. Esa ley queda completada, lógicamente, y superada por Cristo, que dice, habéis oído que se dijo, pero yo, él como Hijo de Dios, como Mesías, dice, no basta eso, pero yo os digo. Viene, por tanto, Cristo a afrontar en este Evangelio el problema del odio, del rencor, de la sed de venganza, que a veces nace en nuestro corazón. Y es un problema serio. Es un problema serio porque cuando una persona tiene en su corazón odio o sed de venganza, nunca está en paz. Nunca está en paz. Y lo primero que nos enseña el Evangelio es que tenemos que creer en Cristo, porque es el Mesías. Pero yo os digo, y eso te lo dice a ti también, a ti que has tenido problemas con alguien que en el trabajo te ha puesto zancadillas. Pero yo te digo, a ti que a veces en la familia tienes problemas con la familia política y te gustaría devolver el mal que a lo mejor ellos te están dando. Pero yo te digo, el mal no es el camino. La violencia no es el camino para vivir en una sociedad más justa. ¿El camino cuál es? El amor. Y ahora hay que explicar las palabras de Cristo, porque no es que Cristo diga, vale todo, no pasa nada, tienes que perdonar a esa persona y que te vuelva a hacer daño. No dice eso el Señor. Nunca la Iglesia ha predicado que no haya que vivir la justicia. La justicia y el amor nunca están reñidos. Al contrario, ambos sirven para la felicidad del hombre. Solo una sociedad basada en la justicia, del cumplimiento de normas moralmente buenas, puede establecer las bases para vivir en equilibrio, respetando mis derechos y cumpliendo con mis obligaciones. Por eso, ¿qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos? Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os han hecho daño. ¿Qué significa amar? Yo ya tengo 50 años, soy de otra generación. No soy de la generación actual. He recibido no solo una educación en casa distinta a la que muchos de vuestros hijos o nietos reciben, sino que también he recibido una educación cultural distinta. A mí me enseñaron de niño que había que esforzarse. Yo recuerdo cuando entré en el seminario, a los 2 meses de entrar en el seminario, en Historia de España, un libro de no menos de 300 páginas teníamos reválida en Navidades, de 300 páginas. Dile ahora a alguno de los que están estudiando la LOCSE, o la ESO, perdón, porque la LOCSE ya está superada, que haga eso. Les ponen unos recuerdos pequeñitos que son incapaces de memorizar más de medio folio. Y a mí me enseñaron en casa que el bien existe y el mal también. ¿Por qué me lo enseñaron? Porque mis padres me amaban, porque mis padres me querían. Y qué duda cabe que cuando me equivocaba mis padres me regañaban, me reprendían, me decían esto no está bien. Recuerdo las batallas de mis padres para que comiera pescado, porque a mí no me gustaba el pescado, es que era un niño. Lógicamente a los niños no nos suele gustar el pescado, hasta que te educan, te enseñan y entonces dices, tienes razón, pero me tuvieron que educar, porque me amaban, me educaron, si no, habría sido un salvaje. Porque me querían, buscaron lo mejor para mí. Amar no significa que todo vale. No dice eso Cristo.
Amad a vuestros enemigos significa busca lo mejor para el que te ha hecho daño. ¿Y qué es lo mejor para el que te ha hecho daño? Lo primero tienes que rezar por él. ¿Rezar por el que me ha hecho daño? ¿Para qué? ¿Para que siga violando? ¿Para que siga robando? ¿Para que siga allanando y conculcando los derechos de los demás? No. Amar y rezar al que te ha hecho daño porque pides al Señor lo mejor para él. Señor, tócale el corazón y que se convierta. Tócale el corazón y que cambie de vida. Rezas porque confías en la gracia. Para muchos esto es una utopía, pero para mí no. Nosotros creemos en el poder de Dios y sabemos y hemos experimentado que con la ayuda de la gracia de Dios luchamos contra las tentaciones y que cuando pensamos que solo con nuestras fuerzas vamos a lograr vencer el mal, caray las veces que caes, por soberbio, porque solo te fías de ti, tropiezas y caes. Cuando te confiesas con frecuencia, cuando rezas, cuando estando en gracia de Dios comulgas con frecuencia, experimentas la fuerza de Dios que mueve tu corazón y aunque tropiezas, porque somos débiles y caemos, tropiezas muchas menos veces que si te abandonaras. Es como un campo que no es cuidado, al que no le quitan las zarzas, no le quitan las piedras, no lo descantan, pues al final es un campo que no puede dar nada. Cuando tú dejas que la gracia de Dios llene tu corazón, das fruto. Habrá algunos que den el 30, otros el 70 y otros el 100 por uno. Cuando yo rezo y pido y encomiendo al Señor a aquellos que me han hecho daño, no estoy pidiendo que se vayan de rositas. Estoy pidiendo que Dios les toque el corazón. Estoy pidiendo que el Señor, que puede hacerlo, si ellos se dejan, aproveche cualquier circunstancia para tocarles el corazón y que cambien de vida. Estoy amándoles, no les amo si les dejo que vivan como salvajes, como personas que no tienen escrúpulos, como aquel que está en el error y nadie le ilumina para decirle, tienes que cambiar de vida. Amar a los enemigos no significa decir que todo vale. Amar a los enemigos significa buscar y desear lo mejor para esa persona. Y por eso rezo y pido al Señor por el que me ha hecho daño para que cambie de vida y Dios le toque el corazón. Pero es que además, cuando nosotros rezamos pidiendo lo mejor para el que nos ha hecho daño, ¿qué se produce? El milagro de la misericordia. La misericordia es un don de Dios, no es algo que tú obtengas con tu esfuerzo. La misericordia es la mirada de amor de la Virgen María, que cuando Cristo le dice, Madre, ahí tienes a tus hijos, ella que estaba rota de dolor, no le mire y le dice que no, que estos son unos sinvergüenzas, ¿cómo voy a amar a estos si son la causa de tu muerte en la cruz? No, es la mirada de misericordia de la Virgen que nos adopta como hijos. ¿Por qué? Porque nos ve desvalidos, porque nos ve indefensos, porque es consciente de que el hombre cuando está en pecado está esclavizado y que sin el amor de Dios el ser humano no puede liberarse del mal y el mal solo engendra mal. Por tanto, cuando pides, más pronto que tarde, cuando rezas, más pronto que tarde, en tu corazón nace esa mirada de misericordia que te hace perdonar de corazón. El perdón es como una escalera, tiene multitud de peldaños. ¿Y qué es lo ideal de la escalera? Hombre, no quedarte a la mitad, subir o bajar, para eso está la escalera, no para quedarte en el medio. Cuando uno desea perdonar, solo puede perdonar cuando el Señor le concede la gracia, pero Él también lo pide. Y por lo tanto, es un proceso que vas poco a poco sanando tu corazón. Y te costará el primer día y la siguiente semana y a la otra, pero conforme le pidas al Señor la santidad, conforme reces por los que te han hecho daño, el Señor te concederá verles con otros ojos. No los ojos del odio, del rencor, del ojo por ojo y diente por diente, sino los ojos del amor, de la misericordia, de ver a los que han hecho el mal como unos desgraciados que han perdido la gracia de Dios y por lo tanto que están desasistidos sin el amor de Dios y sin la fortaleza de la gracia. El Señor sabe lo que nos pide, pero a nosotros nos cuesta a veces entender y nos cuesta creer en Él. Por eso tienes que recordar quién es el que te lo dice. Te lo dice aquel que por ti subió a la cruz. Te lo dice aquel que 1 y 100 veces, hasta 70 veces perdona tu pecado. Y cuando te cueste perdonar, cuando te cueste rezar
por el que te ha hecho daño, recuerda, ¿cuántas veces pides tu perdón a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Y qué quieres que Dios y los demás te concedan a ti cuando te equivocas? Porque cuando tú solo ves el perdón desde la óptica de darlo, cuesta, es arduo, es una rosa con muchas espinas. Pero cuando lo miras desde tu óptica de ser perdonado, se ve con otros ojos. Entonces dices, ay caray, si yo recibo tanto amor por parte de Dios, si yo cuando me hacen daño deseo que me perdonen, ¿cómo no voy a perdonar yo también? Solo hay un pecado que no se puede perdonar. Dice la Escritura que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de los que no creen en el poder de Dios, de los que no creen en la gracia y por lo tanto no abren su corazón a Cristo. Solo el amor es el camino de la felicidad, de la justicia y de la salvación. Y tenemos que creer en él. Amar a los enemigos no significa que todo vale. Significa que voy a luchar por buscar la justicia. Y para que no nazca en mi corazón odio, que es la semilla que ha sembrado el pecado del otro en mi corazón, rezaré y pediré por ellos. Una persona que perdona es infinitamente más libre que una persona que tiene odio o rencor. El que tiene odio o rencor en el corazón, su mirada lo expresa. Es una mirada de dolor, porque nunca tiene paz. Solo el amor, solo el perdón nos concede la paz que nos hace vivir en esa armonía que perdimos cuando nuestros primeros padres pecaron. Pero Cristo vino para completar la salvación de Dios a los hombres y de esa manera, con su gracia, elevarnos y compartir con nosotros su amor. Confía en Él, es el Mesías, es el Salvador. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. En primer lugar, daros las gracias por vuestra generosidad, la colecta de la semana pasada, que era la colecta para Manos Unidas, para luchar contra el hambre. Solo en los cestillos hubo más de 4.000 euros, más donativos, que hemos recibido bastantes donativos por cuenta corriente y otros porque nos han dado dinero o talones en mano. Gracias de verdad por vuestra generosidad. El próximo miércoles empieza la Cuaresma, es miércoles de ceniza. No es obligatorio ir a misa, no es día de precepto, pero es un buen modo de empezar la Cuaresma. Aquí tendremos las dos misas que hay habitualmente entre semana, por la mañana a las 9:30, por la tarde a las 8:30, y en ambas misas impartiremos la ceniza. Sabéis que es día de ayuno y abstinencia. Ayuno es que tienes que tener hambre, y abstinencia que no puedes comer carne. Bueno, ya todos lo sabéis porque esto es una cosa explicada desde hace muchos años. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Termino como empecé. Os mandé unos deberes. Este mes tenemos que intentar esperar a que el sacerdote abandone el presbiterio. Cuando él lo abandona, ahí termina la misa. Antes vamos a despedirnos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,